Bueno, mi gente, mis amigos de YouTube, hoy tengo esta moto aquí en Venezuela. Esto es una UM Nitro. La moto tiene un problema que en las mañanas cuesta para prender. Así que vamos a revisar qué tiene. Y bueno, saludos a todos, así que empezamos. Como pueden ver ya aquí, le pasamos el switch, vamos a prenderla. Vamos a ver qué sucede. Bueno, aquí como podemos ver, aquí tenemos una falla de que está muy económico el carburador. Está muy económico, o sea, no tiene un buen pase de combustible, así que vamos a sacar la bujía y vamos a ver cómo está quemando y vamos a revisar, así que ya volvemos. Empezamos, obvio. El pan Andrés. Sí. Ahí como podemos ver, tenemos la bujía. La bujía en alta está quemando bien, pero tenemos un problema de mínima. O sea, no nos está pasando bien. Vamos a enfocar bien la bujía. No, y la cámara está en contra. Como podemos ver, está pasando un buen combustible, pero el chiclero Gillette mínima nos está molestando. Así que vamos a revisar. Aquí tiene el carburador. Aquí de gasolina tiene buen consumo. Vamos a volver a poner la chispa. No tenemos problema de chispa. Vamos a ver. Escucha, si yo hubiera bajado contigo, te iba agarrado yo. Tenemos buena chispa. Vamos a poner la bujía. Bueno, como aquí no tenemos herramientas como allá, vamos a hacerlo con un destornillador aquí chiquitico. Y vamos a prenderla para ver. En Venezuela. Sí. Estamos en Venezuela, mis amigos. Y yo no me traje que improvisar. Yo no me traje. Vamos a abrir la entrada, ir un poquito para ver. Peor todavía. Bueno. Vamos a cerrarla completa para ver qué pasa.
Ahí le cerramos toda la entrada de aire. Eso un poquito más. Bueno, cómo se comporta, se la mano. Ahí se la cerramos toda. Media vuelta. Ya le pusimos media vuelta. Vamos a desarmarlo para ver qué tiene. Lo más probable es que esté muy económica en la mínima. Vamos a ver. Bueno, mis amigos, entonces aquí le voy a dar una breve explicación de los carburadores. Los carburadores normalmente, por lo menos estos carburadores PZ, que son los que traen la mayoría de las motos chinas, ellos trabajan así, ¿ves? Este es el carburador, ¿cierto? Ustedes ven estos dos tubitos que traen aquí. Bueno, aquí como pueden ver, vamos a prender el flash. Aquí se ve un ducto. Ese ducto conecta con este tubito. ¿Qué hace? ¿Cómo trabaja esto? Por aquí entra el aire. Cuando la moto prende, el golpe de aire al succionar entra, pega de aquí y baja por acá, ¿cierto? Entonces aquí vamos a sacar esto aquí para explicarle cómo trabaja un carburador. Mire, ustedes pueden ver esta pieza, y esta pieza aquí trae unos huequitos. No, aquí como pueden ver, esto tiene unos huequitos. Estos huequitos, voy a enfocar bien. Aquí pueden ver esos huequitos que tiene ahí. Esos huequitos que ustedes ven ahí es donde el aire que pasa por acá, ese aire pasa por estos huequitos, pero ese aire no se va hacia abajo, sino el aire sube hacia arriba. Y al subir hacia arriba hace absorbe la gasolina que pasa por aquí, por este inyector Gillette que está aquí, que esto tiene un hueco y esto tiene un número. Este, por decirte, este es 95. 95 es la capacidad de pase de gasolina que tiene esto. O sea, él tiene un hueco o un roto. Ese roto es más pequeño o más grande dependiendo del número. Y mientras más grande, más pase. Estos tubitos también tienen, estos huequitos que le acabo de mostrar también tienen mucho que ver. Mientras más huequitos tenga, más succión va a tener y más gasolina va a hacer que esto trabaje más al 100%, al 70%, al 80%, dependiendo de los huequitos que tiene aquí. Así trabaja esto. Entonces esta moto se siente un poquito económica y tiene un chiclero, un Gillette 95. Vamos a ponerle 1.98 para ver cómo nos queda. Bueno, mi gente, entonces aquí conseguimos 1.98 y este es 95 el que trae. Entonces vamos a agarrar el carburador y vamos a ponerle un 98. Va a tener un poquito más de pase y cuando lo aceleremos no se vaya vacío como se va. Bueno, mis amigos, entonces aquí le cambiamos tenía un 36 y le pusimos un 38 en la mínima, ¿no? ¿Cómo trabaja esto? Esto entra el aire por este lado y hace el mismo proceso que hace acá, pero con este Gillette de mínima. O sea, este no tiene aguja que gradúe el pase ni nada, sino lo único que gradúa el pase de estas motos es la entrada de aire, por lo menos. Cuando la cerramos toda, no hay casi pase de combustible, o sea, no pasa el aire, la graduación del aire no pasa bien acá, ¿no? Cuando nosotros abrimos, pasa más aire que se liga con el combustible y es una mezcla más rica. Entonces, ¿cómo es la forma de graduar una entrada de aire? Muchas personas dicen que son 2 vueltas y media, 3 vueltas y media, 1 vuelta y media. Pues eso es totalmente falso y bueno, no tan falso, es relativo. Esto trabaja por la altura del nivel del mar. O sea, si estamos a 2000 metros, trabaja a una
a un nivel. Si estamos a 1000 metros, otro nivel a 500, a sobre el nivel del mar, que es un sitio donde se da la playa, es otro nivel. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que uno trabaja con el carburador con toda la entrada de aire cerrada y trabaja bien porque puede ser que tenga un desgaste. Hay veces que uno agarra y uno le da media vuelta y trabaja bien. Pero ¿cuál es la forma de graduarla? Ustedes empiezan con el carburador montado, ustedes empiezan a abrir su entrada de aire, donde la moto se acelere más, donde llegue el punto máximo, ahí es. O sea, si yo le abro así y ya se acelera bastante y le doy así y se empieza a desacelerar, no la dejo aquí. Si yo le doy 3 vueltas y ahí se acelera bien, ahí la dejo. Si tengo que darle 4 o 5 vueltas y ahí es donde se acelera mejor y se mantiene, después le bajo la mínima y ahí queda. No es que si una vuelta, que si 2 vueltas, no. Es donde tú le dejas esta a la entrada de aire, le des. Donde tú le des y tú veas que el carburador se acelera, la moto se empieza a acelerar sola, empieza a acelerar y se mantenga. Después tú le bajas la mínima y la dejas en su sitio como va. ¿Ves? O sea, esto se gradúa así. Empieza, si la moto ahí empieza a acelerar, se le vas dando hasta donde tú veas que ya se acelera al máximo. Se acelera, pero obvio, en mínima, no sin tocarle el acelerador ni nada. Donde se acelere más, ahí es. De todas maneras ahorita lo vamos a mostrar en el video. Bueno, mis amigos, como pueden ver, ya lo montamos y ya les voy a mostrar lo de la entrada de aire para que vean cómo se gradúa la entrada de aire de estas motos. Vamos a simular aquí. Voy a acelerarlo un poquito y voy a prender la moto. Ahí está normal. Vamos a acelerarlo un poquito. La dejamos aceleradita y aquí vemos, por lo menos, que empezamos a graduar. Vamos a darle vuelta. Ahí llevamos una vuelta, 2 vueltas. Ve que se empieza a desacelerar. Se empezó a desacelerar más. Entonces ahí no nos trabaja. Entonces tenemos que empezar a apretar el tornillo nuevamente. Donde ya se acelere otra vez. Que se acelere, ahí la deja. Mire. Ahí vamos a una vuelta, media vuelta. Mire. Vieron que ahí se aceleró más. Ahí está prácticamente trancada la entrada de aire. ¿Ve? La abro un poquito y ahí es donde queda. ¿Ves? Entonces aquí la desaceleramos en el mínimo que queramos dejarla. Ponemos en el mínimo. Señora. Wow. Como pueden ver, de ahí quedó. Le cambiamos el gilet de alta y de mínima. Le pusimos un 90. Tenía un 95, le pusimos un 98. Y tenía un 36, le pusimos un 38 en mínima. Y ya mejoró, ya. Como pueden ver, miren. La prende de una y ya acelera, ya no se ahoga al acelerarla, ¿ves?